Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, hoy estamos para hablar del tiempo, redimiendo el tiempo, muy importante. Mira lo que dice el Salmo 90, el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en la traducción de Nueva Traducción Viviente dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Bueno, una verdadera persona sabia es aquella que entiende los tiempos, que sabe redimir los tiempos, que sabe contar los días, que sabe que los tiempos se están acortando, que comienza a redimir el tiempo, ¿verdad? Porque los tiempos son malos. Indiscutiblemente que a nivel mundial los días se están acortando y los tiempos son malos. Así que debemos aprender a hacer buen uso del tiempo, porque eso nos va a traer sabiduría a nuestros corazones. Y al mismo tiempo somos sabios cuando aprovechamos bien el tiempo. La palabra redimir, mira qué interesante, la palabra redimir se ve en los diccionarios como implica recuperar algo que se había perdido o estaba en peligro y darle un nuevo propósito o valor. Recuperar algo, redimir es recuperar algo que hemos perdido o que estaba en peligro quizás de perderse y darle un propósito nuevo y un valor nuevo. Redimir el tiempo se refiere a aprovechar cada momento de nuestra vida de manera sabia y significativa. Aprovechar el tiempo en cada instante de nuestra vida de una manera sabia y significativa, de acuerdo, ¿verdad?, a los propósitos y las enseñanzas de Dios. Así que muy importante la redención del tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? No perdamos el tiempo, hermano. A veces perdemos el tiempo en tantas cosas, aún hasta en las redes sociales, el teléfono llega el momento en que se convierte en un ídolo moderno. Sí, es un ídolo moderno. Hoy ya no podemos decir entre los evangélicos que quizás tengamos ídolos, aunque ídolo es todo aquello que ocupa un lugar en el corazón del hombre. No necesariamente un ídolo es algo de fetiche, una imagen, una escultura hecha de manos de hombres. No, no. Ídolo puede ser toda cosa que ocupa el lugar en el corazón del hombre, el primer lugar en el corazón del hombre. Así que es muy importante que entendamos que podemos perder el tiempo, vamos a decir así, perder el tiempo en cosas sutiles, en cosas efímeras, en cosas superficiales, que no nos traen ninguna redundancia de bien. Y debemos aprender a ser sabios, porque a veces se van las horas del día y al final del día decimos: ¿y en qué hemos gastado el tiempo? ¿En qué hemos gastado el tiempo? Así que debemos aprender a redimir el tiempo, a aprovechar cada momento de nuestra vida de manera sabia y de manera significativa. Muy importante, porque es algo que si no lo cuidamos, lo perdemos. El tiempo es oro, el tiempo es oro. Y el Señor nos dice que si contamos nuestros días, le prestamos atención a cada minuto, a cada instante de nuestra existencia, seremos sabios y añadiremos sabiduría, a nuestra vida. Así que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Es importante que no descuidemos las cosas importantes, ¿verdad? Las cosas prioritarias en nuestra vida. Debemos tener una escala de valores. Tenemos que aprender a priorizar lo que es importante. Y en nuestra escala de valores tenemos que definir qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero en mi vida, qué es lo que realmente es sustancioso, realmente, ¿verdad? Tiene un valor en mi vida y que me va a traer un bien, un resultado, un propósito bueno en mi vida. No podemos descuidar la oración, la palabra, la intimidad con Dios, la predicación de la palabra incluso. Mira lo que decía el apóstol Pablo exhortando a los efesios.
en Efesios 5, versículos 16 y 17, dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Podemos, ¿verdad?, conocer la voluntad de Dios y ser entendidos en lo que es la voluntad de Dios cuando aprovechamos bien el tiempo en lo que verdaderamente es sustancioso, en lo que trae, ¿verdad?, una bendición espiritual a nuestras vidas, en lo que edifica, equipa nuestra propia vida, tanto en el campo espiritual como aún en el campo emocional y físico, por supuesto también. Debemos también aprovechar el tiempo en predicar la palabra, porque a veces se nos va el día, se nos van los días, se nos van los meses y no estamos predicando la palabra. Y yo creo que estamos en tiempos en que la palabra debe ser predicada. Una de las señales de los últimos tiempos que va a anunciar y va a traer la venida del Señor Jesucristo, precisamente es que este evangelio será predicado a todas las naciones. Muy importante. Y el apóstol Pablo, hablándole a un joven ministro amado de su corazón, un hijo espiritual, lo exhortaba diciéndole de esta manera. En segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo concerniente al tiempo, a la predicación de la palabra. Le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, no importa las circunstancias, no importa si son tiempos buenos o malos, no importa si son tiempos donde el sol, ¿verdad?, está iluminando en todo su esplendor, o son tiempos oscuros o tiempos de persecución o de prueba. Debemos predicar en todo tiempo, sobre todo en los tiempos malos, cuando más debemos predicar. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: redarguye, o sea que parte de la prédica en todo tiempo será redarguir, sí, porque siempre queremos escuchar palabras halagüeñas, palabras que nos exhortan, que nos animen, lo cual es bueno porque muchas veces las necesitamos, pero hay momentos donde el Señor en su tiempo y en un tiempo específico de nuestra vida necesitamos que el Señor nos esté hablando, ¿verdad?, acerca de redimir apropiadamente el tiempo y redarguir, sí, redarguir. Tenemos que redarguir, tenemos que hablar la palabra como es y tenemos que muchas veces confrontar, sí, confrontar. Dice: reprende. También le dijo: reprende a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, porque muchas veces queremos escuchar solo, como les decía, palabras halagüeñas, lo cual necesitamos en ciertas ocasiones, pero no siempre serán palabras halagüeñas. A veces necesitamos ser corregidos, disciplinados. Todo padre o madre que ama a su hijo le corrige, lo dice la Biblia. La disciplina, la reprensión es parte del crecimiento espiritual. Y a veces necesitamos que el Señor nos corrija, nos reprenda en ciertas áreas de nuestra vida, para que podamos ser exhortados, animados, edificados, levantados y transformados por el poder de Dios. Dice también la palabra: exhorta con toda paciencia y doctrina, porque a veces nos sacan la paciencia, nos quitan la paciencia, pero debemos aprender a exhortar, a animar y llevar la sana doctrina, ¿verdad?, una y otra vez en todos los lugares, aquellos que necesitan crecer. Y muchas veces vamos a tener que tener paciencia, amor, perseverancia, misericordia y compasión con ellos. Dice: porque vendrá tiempo, así como debemos en todo tiempo predicar la palabra, es porque va a venir un tiempo, porque vendrá tiempo, dice en el versículo 3 de segunda de Timoteo, capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos carnales o sus propios deseos del alma, ¿verdad? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
tu ministerio. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, debes predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, porque va a venir un tiempo en que no van a recibir la sana doctrina. No, dice que aún teniendo deseo de oír la palabra de Dios, se van a amontonar, van a haber muchos, o sea, no pocos, y maestros, aquellos que enseñarán conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, a los deseos de la carne, conforme al intelecto, ¿verdad? Más emocionalmente o almáticamente que genuinamente la palabra de Dios. Y dice que no solo eso, sino que apartarán la verdad del oído. O sea, sacarán a las personas de la verdad, ¿ok? Y se van a volver a las fábulas. Qué tremendo. Insta a que prediquemos la palabra, que redarguamos a las personas, o sea, redarguye, reprende, exhortemos con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no tendrán esa sana doctrina, sino que vendrán muchos maestros conforme a sus propios deseos carnales y quitarán la verdad de aquellos que quisieran oír la verdad y los van a llevar a las fábulas, a ficciones, a puras invenciones, a cuentos, a historietas, separados de la verdad de la palabra. Bueno, ¿qué es una fábula? Dice que los van a llevar a las fábulas, que van a apartar la verdad del oído, que por eso tenemos que predicar la palabra, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de apostasía, aún en tiempos donde la palabra no se está predicando como se tiene muchas veces que predicar en muchos círculos religiosos, púlpitos y aún a través de las redes sociales. Muchas veces lo que escuchamos en las redes sociales es para llorar. Lo que escuchamos en las redes sociales está muy lejos de la verdad de la palabra. Lo que escuchamos en las redes sociales es para agradar la carne, para agradar los sentidos naturales del hombre, pero no para edificar, levantar y traer una transformación en la vida de los hombres, para redarguir, como dice la palabra muchas veces, exhortar, sí, animar, edificar, pero también reprender, para que haya un cambio en las personas, para que seamos llevados al arrepentimiento, a la convicción de pecados por el Espíritu, para que haya una toma de conciencia de la necesidad de un cambio y una transformación. Dice que apartarán, quitarán la verdad de aquellos que quisieran oír y los llevarán a las fábulas. Bueno, la fábula, fábula, una relación falsa, mentirosa, cosas de pura invención, que están destituidas o separadas del verdadero fundamento, de un fundamento genuino. Fábula es una ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Mira qué interesante. Una ficción artificiosa para encubrir una verdad. O sea, lo llevarán a la fábula, a ficciones artificiosas. Obra en que se narra un suceso o se representa una acción inventada para deleitar, o cosas inventadas de la carne, ¿verdad? De los sentidos naturales, para deleitar, solo para deleitar, para agradar a la carne, a los sentidos naturales. Cosas inventadas, mentirosas, de pura invención, ficciones artificiosas. Eso es lo que es una fábula. Qué triste, ¿verdad? Como dice allí el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado, porque en los últimos tiempos van a venir algunos que van a traer fábulas, fábulas. No van a sufrir, no van a recibir la sana doctrina, sino que aún teniendo deseo de oír la palabra genuina, verdadera de Dios, vendrán muchos maestros que van a enseñar cosas falsas, mentiras, fábulas ficticias, ¿verdad? Pura invención, cosas inventadas para deleitar, para agradar, ¿verdad? No al hombre interior, no para levantar al hombre interior, para agradar los sentidos naturales, para agradar el oído, lo que el oído quiere escuchar. Palabras halagueñas para levantarte el ego,
¿verdad? Para exhortarte y animarte, no en las áreas que verdaderamente necesitas ser exhortado y animado, no, para animarte, ¿verdad? A vivir una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida de exceso, una vida materializada. Eso es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, en estos tiempos que vivimos. Y debemos predicar la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Así que tenemos que preocuparnos por redimir el tiempo, por aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos, por saber en qué ocupamos nuestro tiempo, porque eso es de sabios y eso va a añadir sabiduría a nuestra vida, a tener prioridad en los asuntos de nuestro tiempo, ¿verdad? En qué ocupamos el tiempo, cuál es la escala de valores donde ponemos a Dios en ese tiempo. Muy importante porque vivimos tiempos peligrosos y debemos aplicar discernimiento espiritual, ser sabios y entendidos en qué recibimos y de quién lo recibimos en estos últimos tiempos, ¿verdad? ¿Qué recibimos y de quién lo recibimos? Es interesante que el Señor le dijo, hablando a Isaacar y a los hijos de Isaacar en una palabra profética y de bendición, dice que debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos? ¿En qué posición, verdad, está la iglesia avivada? ¿Está la iglesia verdaderamente buscando un renacer, un fructificar, un avivamiento? ¿Está la iglesia en esa condición? ¿Está la iglesia dormida? ¿Está la iglesia en un letargo espiritual? ¿Está la iglesia, verdad, débil en cuanto a la oración, la búsqueda, el predicar la palabra con el fundamento que verdaderamente tiene que tener, la sana doctrina? ¿Está la iglesia así en estos últimos tiempos? ¿O está la iglesia en entretenimientos, en lujos, materializada? Como le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea, interesante, no eres ni fría ni caliente, ojalá fueras una o la otra, le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, pero por cuanto eres tibia, te voy a vomitar de mi boca. O sea, era una iglesia nauseabunda, una iglesia que no se definía, una iglesia que estaba aquí, allá, una iglesia que jugueteaba con las cosas del mundo, una iglesia apóstata, una iglesia que si no se arrepentía, el Señor venía con juicio sobre ella. Una iglesia que era petulante, decía, yo no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Yo lo tengo todo. Una iglesia petulante, arrogante, presumiendo de sus bienes materiales, pero el Señor la llama y le dice, ¿sabes una cosa? Compra de mí oro refinado en fuego, compra lo que verdaderamente tiene valor, porque te has materializado, te has ido a un extremo, te has ido a un extremo tan dañino, ¿verdad? En vez de buscarme a mí como la prioridad número uno de tu vida, te has materializado. La iglesia de la Odisea era una iglesia materialista, no tengo necesidad de nada, yo me he enriquecido, yo lo tengo todo, decía la iglesia de la Odisea. Y el Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego, ¿verdad? Ponte vestiduras blancas para que se muestre verdaderamente la santidad tuya. Cubre la desnudez porque sabes que eres una miserable, desnuda, pobre y ciega. Mira, adquiere de mí colirio para que pongas en tus ojos, porque no tienes visión espiritual. Estoy parafraseando, ¿verdad? Allí en Apocalipsis, hablando de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, la séptima iglesia de las 7 iglesias del Asia Menor, o en ese tiempo la península de Anatolia, hoy Turquía. Le dice a la Odisea, verdaderamente no anda bien. Eres una iglesia que estás caminando en apostasía, que te has materializado, que has buscado nada más que las cosas tuyas, que te crees que andas bien, ¿verdad? Y estás andando en vanagloria, en petulancia, en arrogancia espiritual, en materialismo. Eso eres, la Odisea. Así que en estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos. Debemos redimir el tiempo. Debemos contar nuestros días y ser sabios, porque los días en que estamos viviendo son malos. El Señor nos está llamando a buscarle como nunca.
porque Dios quiere derramar un avivamiento sobre la tierra, pero si la iglesia no entra en búsqueda espiritual y no prioriza las cosas del reino, sencillamente la iglesia pierde el rumbo, la brújula. La iglesia, ¿verdad? No está enfatizando entonces la sana doctrina, sino que se vuelve a las fábulas, a los cuentos, a las cosas inventadas, ¿verdad? Comienza a llenar agendas humanas, comienza a actuar con una visión muy materializada. Y el Señor le dice, tienes que poner colirio en los ojos para que veas y vestirte con vestiduras blancas porque andas desnuda y estás mostrando la vergüenza de tu desnudez. Y así la gente hará burla de la iglesia, ¿verdad? Burla de la iglesia porque la desnudez es una señal de vergüenza, de las debilidades de la iglesia hará burla si no nos vestimos con vestiduras de santidad, si no tenemos la visión correcta, si no tenemos el rumbo correcto, si no hay un verdadero arrepentimiento dentro de la iglesia, si no redimimos el tiempo, aprendemos a contar nuestros días porque los días son peligrosos, y traigamos al corazón sabiduría. La palabra es verdad, no podemos comprometer la palabra. El Señor le dice a Timoteo, cuídate, ¿verdad? Enfatiza la sana doctrina, reprende, exhorta, anima, ¿verdad? Corrige con la palabra, porque la palabra es verdad. La palabra sigue siendo y es la regla divina de nuestra fe y práctica cristiana. La palabra es la brújula mayor. La palabra es verdad, verdad, como dice la escritura, la palabra de Dios es verdad. Así que no es relativamente la verdad o mitad verdad y mitad no es verdad. No, la palabra de Dios es verdad, infalible, inerrante, maravillosa, que nunca cambia. En los últimos tiempos, en algunos púlpitos y en muchos círculos y lugares religiosos, como les decía, aún hasta en la media, ¿verdad? En las redes sociales, la palabra muchas veces no se ha estado predicando. No quiero decir que en todas, porque hay siervos y siervas genuinos que están trayendo una palabra de verdad, una palabra de levantamiento, de exhortación, de ánimo para el pueblo, una palabra de reprensión, también una palabra, ¿verdad? Para corregir, para edificar, para levantar, para sacar aún aquellas cosas que no andan bien y alinear la iglesia a la verdad. Así que a través de las redes sociales, la palabra a veces no se ha estado predicando en algunos círculos apropiadamente. La palabra muchas veces se ha estado contaminando, se ha estado contaminando, se ha estado mezclando. La palabra se le añade, se le quita, se tergiversa el mensaje, se adultera la verdad. Algo impresionante para agradar al oído, para llevar a muchos a la fábula, para levantar los sentidos naturales del hombre, para llegar a la parte almática, emocional y sentimental del hombre, pero no para cambios y transformaciones de la totalidad del ser humano. Así que es muy importante. La apostasía está haciéndose presente en muchos círculos religiosos. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, muchos de ellos hablaron en su tiempo a las corrientes teológicas y corrientes cerradas que se estaban moviendo dentro de la iglesia. Pero hoy en día la apostasía, ¿verdad? Es un signo de que estamos en los últimos tiempos, una señal de que estamos en los últimos tiempos y que el Señor se acerca, la apostasía. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya los apóstoles hablaban de que la venida del Señor no era como ellos esperaban, que iba a venir ya, no, que iban a haber señales antes de la venida del Señor. Y una de las señales tremendas y poderosas que va a ocurrir y que se va a manifestar antes de la venida del Señor es la apostasía. La apostasía será una señal que definirá los últimos tiempos.
tiempos peligrosos vivimos, donde ya la apostasía se está manifestando. ¿Qué cosa es un apóstata? Por ejemplo, uno que un día creyó, un día caminó en el camino de la fe, un día que profesó que creía en Dios y luego se apartó, se retractó de esa fe que un día profesó. Eso es un apóstata y esa es la apostasía, ¿verdad? Alguien que confiesa que un día creyó en el Señor Jesucristo y luego se aparta, se vuelve atrás de esa fe que un día profesó. Eso es un apóstata. Así que hay que tener cuidado porque son personas que conocieron la verdad o la verdad medias, ¿verdad? Porque nunca estuvieron enraizados y cimentados en un buen fundamento. Muchas veces fueron como veletas llevados por el viento de aquí para allá. Personas que nunca se consolidaron en la verdad, que oían de aquí, oían de allá, son como los pajaritos que cualquiera le echa en el pico cualquier cosa y se lo traga, ¿verdad? Y después están enseñando los púlpitos, están enseñando en las redes sociales, esos que nunca tuvieron un buen fundamento, que doctrinalmente nunca estuvieron estables, que anduvieron de una iglesia en otra, que ningún pastor o ninguna iglesia le convenía, porque todas tenían errores, el único o la única perfecta eran ellos, ¿verdad? Y entonces se pasaban criticando o no se sometían a las autoridades espirituales que Dios había puesto en los diferentes lugares y ellos se la creen que se la saben toda, que creen que se la saben toda cuando no están bien enraizados y fundamentados en la doctrina o no están buscando al principio quizás, pero luego se fueron deslizando de esa verdad, verdad, del camino de la verdad y comenzaron a retroceder, dejaron el camino de la fe, empezaron a retroceder, se apartaron del camino de la verdad, negaron la fe que una vez confesaban y sencillamente lo que profesaban ya no lo profesan más o lo mezclan. Esa es la parte más terrible. Lo mezclan, lo adulteran, le añaden, le quitan, ponen fábulas, invenciones propias, ¿verdad? Dentro aún de la palabra hay que tener mucho cuidado de dónde, de qué fuente recibimos, ¿verdad? La palabra del Señor en estos últimos tiempos. Tenemos que mantenernos con la regla divina de fe y práctica cristiana que es la palabra. Todo se traza por la palabra porque la palabra es verdad. Así que muy importante, escuchemos bien los mensajes, aprendamos a discernir, juzguemos las profecías. Dice la palabra que podemos, que hablan los profetas y que podemos juzgar la profecía. No toda profecía que se dice profecía viene de Dios. Muchas veces viene, ¿verdad?, del buen sentir del hombre. No digo que sea un profeta falso como tal, los hay falsos, pero hay algunos que son motivados por sus propias emociones, sus propios sentidos naturales, muchas veces porque quieren desearle bien a otros. Y lo que profesan o lo que hablan proféticamente siempre son palabras acerca del bienestar, de lo bueno que te va a ir, de que vas a prosperar, de que vas a tener mucho dinero, cuando a veces no es así. Así que tenemos que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. La profecía también se juzga. No hay nada de malo en que hablen dos o tres profetas. Eso es bueno. El profeta es de Dios cuando es un profeta genuino. Pero hay profecías que no son profecías que vienen del corazón de Dios. Vienen de los sentidos naturales, vienen de la mente del hombre, vienen de las motivaciones personales, vienen muchas veces de la prepotencia, el ego, el yo. O sea, hay muchas formas en que un profeta muchas veces se puede manifestar que se dice profeta, pero no está fundamentado en la palabra de Dios. Así que muy importante, la palabra no se puede comprometer. Hay que predicar la palabra de verdad en estos tiempos, tiempos peligrosos, pero tiempos de apostasía, tiempos peligrosos de apostasía, pero también tiempos de llamamiento, de avivamiento, ¿verdad? Donde debemos aprender a redimir el tiempo para buscar genuinamente al Señor. Así que hay que predicar la palabra de verdad, porque la palabra es verdad.
Y la palabra de Dios no se puede comprometer, ni podemos tratar de agradar a los oídos y entretener a la gente con fábulas, con cuentecillos, con agua con azúcar para estimularlos emocionalmente, para llevar a la gente a una euforia, ¿verdad? Emocional, cuando no hay un verdadero fundamento genuino de la palabra de Dios. Mire, Juan el Bautista fue un profeta confrontativo que caminó en la verdad y la verdad le costó la vida, pero no comprometió la verdad. Y yo creo que en estos tiempos más que nunca tenemos que ser cuidadosos con la verdad. Miren en Marcos 6, del 14 en adelante, dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. O sea, que Herodes decapitó a Juan el Bautista. ¿Y por qué? Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. O sea, Herodes estaba en concubinato, en adulterio, con la esposa de su hermano. Miren hasta dónde había llegado Herodes. Sin embargo, Juan, en el versículo 18 de Marcos 6, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba. Herodias, ¿verdad? Su concubina, con la que estaba en adulterio Herodes, la esposa de su hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque quería callarle la voz a Juan el Bautista. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Herodes lo sabía que era un hombre de Dios y le guardaba a salvo, porque él no quería, lo metió en la cárcel, pero no quería matarlo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídame lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. El mensaje confrontativo que podía haber sido hecho libre Herodes, sin embargo, le costó la vida a Juan, pero Juan dijo la verdad. La verdad nunca se puede esconder. La verdad siempre sale a la luz. Redimamos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Contemos nuestros días, ¿verdad? Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Seamos fieles a la palabra, contemos nuestros días, redimamos el tiempo y prediquemos en este tiempo, un tiempo peligroso, la sana doctrina, la palabra de Dios, porque muchos tienen comezón de oír la palabra de Dios. Sea fiel en llevar esta verdad. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
la doctora María Caridad. Te domo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo.